En una entrevista, Nicolás Maduro dice que gracias a Dios existe esa válvula de escape llamada dolarización. ¿What? Esto en claro contraste con sus posiciones anteriores, donde criticaba, incluso perseguía quienes publicaran la tasa de cambio entre el dólar y el bolívar en el mercado paralelo. Por eso pregunto, Maduro alabando la dolarización, ¿esto es pragmatismo o improvisación? Vamos con Luis Arturo Bárcenas, economista senior de la empresa asesora ecoanalítica desde Caracas. Es un gusto tenerte en el programa. Ok, tú escuchaste la entrevista completa, son 44 minutos, la puedes encontrar incluso en YouTube. Está en el canal fue una entrevista que le hicieron en el canal en Televen. Y hablaron de varias cosas, pero habla del tema de la dolarización, de que el dólar es el que domina la economía mundial, etcétera, etcétera. Pero es interesante porque él alaba la dolarización que se está dando en Venezuela. Entonces, cuando lees, unos dicen eso es muestra clara, otra muestra más de la improvisación de cómo se está manejando la economía en Venezuela, y otros dicen que es una medida pragmática debido a que, como no tiene acceso a recursos internacionales, tiene un montón de sanciones, pues de alguna forma tiene que buscar válvulas de escape, y por eso permite esta dolarización, por eso hay menos control de precios, por eso hay menos control de acceso a divisas. ¿Qué dices tú? ¿Esto es una improvisación más o esto es una medida pragmática? Mira, yo creo que esto va más hacia el pragmatismo. O sea, es algo, si se quiere, premeditado y uno lo nota dentro de todas las acciones que ha tomado el gobierno desde el año pasado, con esa liberalización o esa permisología que le dio oficialmente el gobierno a las transacciones en divisas, ¿ok? Y cómo también el gobierno ha actuado a través de la banca pública y privada, otorgándole divisas en efectivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este reconocimiento por parte del presidente es precisamente eso. No solamente el reconocimiento a la falta de divisas que, lamentablemente, por todo el deterioro de la actividad petrolera y por las sanciones no es capaz de generar actualmente, sino también es reconocer en parte un poco el fracaso de su política antiinflacionaria o en pro de proteger el bolívar, porque precisamente no cabe la idea de un bolívar fuerte, un bolívar fortalecido, un bolívar que ha recuperado su capacidad de compra, si es que hablamos de una dolarización, es decir, que tenemos que recurrir a una divisa para realizar las transacciones regulares, eso no cabe. Así que creo que al final el gobierno está reconociendo eso y se está aprovechando de cómo los venezolanos han venido reaccionando ante eso desde el inicio de la hiperinflación. Ahora fíjate, es interesante porque el dólar, nosotros venimos estudiando el tema de Venezuela y el famoso dólar paralelo se hablaba a diario. O sea, tú tenías dos bolívares, el bolívar oficial y el bolívar paralelo. Y ese cada vez se iba disparando más, lo que te iba mostrando claramente que el comprador de la calle no estaba confiando en ese bolívar oficial, demandando más dólares. Lo que había era una desconfianza del bolívar fuerte. Y en ese tiempo tú veías que el gobierno ponía controles de precio, decía que iba a atacar la inflación, atacaba el capitalismo, el imperialismo, que el dólar no es bueno, lo que fuera. Sin embargo, el dólar se seguía usando. Es cierto que la economía venezolana, y tú me corriges, mayormente sigue usando el bolívar, o sea, como moneda, especialmente para pagar salarios, etcétera. Ahora, si ellos mismos estaban viendo que el dólar se seguía usando, que el mismo gobierno utilizaba el dólar para transacciones internacionales, ellos veían que el mercado negro lo estaba utilizando porque no confiaba en el bolívar, y a todas esas decían que no existía, que no era bueno eso, ahora están diciendo que es bueno, muestra también un poco de improvisación. Está claro de que de alguna forma es una válvula de escape, pero está mostrando claramente que todo lo que estaban diciendo antes estaba equivocado. Y ahora tienen que reconocer que eso siempre existió, porque no es nuevo. A lo que voy, Luis, es que esto no es nuevo, lo de utilizar el dólar como como la divisa más importante en la economía venezolana. Eso no es nuevo. No, y esto ha sido histórico en Venezuela, Xavier. Esto inclusive desde la época de ese boom petrolero entre 2006 y 2011, el dólar todavía era un activo apreciado en el venezolano porque nosotros siempre hemos transitado inflaciones relativamente elevadas pero estables, ¿no? Entonces, de alguna forma tú tienes razón en la improvisación, pero más que improvisación es que de alguna forma el gobierno dejó de lado o satanizó un poco todas las transacciones en divisa con la confianza, digamos, ingenua, si se quiere decir, en sí mismo, en las políticas que iba a emprender y en el éxito de esas políticas. O sea, yo creo que el gobierno, de alguna manera, y es una opinión muy particular,
confiaba en que iba a bastar simplemente con esta restricción tan abrupta del crédito como motor de esa adquisición de divisas tan desaforada que ha tenido el venezolano, o las restricciones de esos bonos directos, los bonos de la patria, las bonificaciones directas, como medio para tratar de controlar la presión del dólar y estabilizar el bolívar. Lamentablemente se ha dado cuenta que no es suficiente con eso, no es suficiente con liberar mercados y esperar que los actores privados vengan y nutran el mercado directamente con $2, con unos dólares que ya que estaban transados, como tú dices, en un mercado no oficial, y de alguna forma ahora el gobierno ha, no vamos a decir rectificado, pero sí se ha dado cuenta que a parecer no puede él solo con esta, digamos, esta poca credibilidad del Bolívar, y ha dado, digamos, su brazo a torcer en parte con el tema del uso del dólar como momento de cambio. Ojo, esto no cambia para nada, Luis, o no es un cambio de 360 grados en su dirección de política. Él sigue controlando ciertas cosas, sigue habiendo controles férreos sobre el crédito y... Luis, me quedan 30 segundos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Si antes las señales económicas prácticas te estaban diciendo que la gente utilizaba el dólar, habían ciertos sectores dolarizados, ellos lo veían, no lo reconocían públicamente. Sigue estando, eso no ha cambiado, incluso más todavía se está usando el dólar en ciertos sectores, ahora lo reconocen. ¿Por qué reconocerlo ahora públicamente? ¿A quién le están mandando el mensaje? Le están mandando el mensaje al sector privado. O sea, es decirle al sector privado, mira, yo reconozco que hay un problema, yo reconozco que tú puedes de alguna forma hacer los negocios que puedas hacer o que estás acostumbrado a hacer si yo te doy ese permiso. Con anterioridad no tenías el tema, por ejemplo, de sanciones y todas las restricciones que esto imponía sobre la generación de recursos. Con anterioridad esa generación de recursos te permitía de alguna forma esconder esa realidad, mantener un tipo de cambio oficial por debajo del tipo de cambio no oficial y tratar de darle al mercado una señal equivocada de estabilidad cambiaria. Hoy no tiene esa fuerza a nivel de divisas, y de alguna forma decirle eso al sector privado es decirle al mercado, mira, ven tú con las divisas y ayúdame tú, entre comillas, a resolver este problema, porque yo soy de alguna forma incapaz de generar la estabilidad cambiaria que necesita el país y necesita precisamente el bolívar para seguir funcionando.